Brenda Chignoli es una conocida militante del uso medicinal del cannabis, de la marihuana en Córdoba. Mientras el Senado, el Congreso, aprobaba una normativa que significaba una intensa lucha de mucho tiempo de organizaciones en favor del uso medicinal, ella sufría un lamentable episodio que estaba ligado con un operativo de la Justicia Federal por la presencia de plantas de marihuana que utilizaba precisamente para estos procedimientos. Vamos a tomar contacto con Brenda desde la ciudad capital de Córdoba. Brenda, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pablo y Marina te saludan. Hola, buenas tardes, ¿no? Qué buena tarde es un decir, porque entre otras cosas estoy sin dormir, ¿no? Aún todavía, pero acá estamos con un grupo de impacientes, como me gusta decir a mí, teniendo una charla sobre lo que está sucediendo. Y realmente no fue la Policía Federal la que se metió a la propiedad, sino que fue la policía de la provincia de Córdoba. Como fue sin orden de allanamiento, no es un allanamiento, sino es una figura que se llama, se me fue la cabeza ahora, pero como que toman posesión del lugar sin el allanamiento, ¿no? Y entonces se supone que tiene que caer por nulo. Y bueno, esto yo lo vengo diciendo, esto que sucede en Córdoba, con alguna parte de la policía de Córdoba. Ya lo vengo diciendo en los debates públicos y lo dejé asentado también en el último debate público cuando le cedo la palabra al doctor Carlos Magdalena, que en Córdoba la policía se metía a tu propiedad sin orden de allanamiento, no te pintan los dedos, no te llevan detenida, pero generalmente es cuando estamos por levantar las flores. Entonces, esto no es la primera vez que en lo particular nos pasa, y a veces dicen que es por alguna denuncia de violencia o que están corriendo algún delincuente. Pero acá me apoyo en lo que estaba escuchando recién, que hay más allá de que esta es una ley incompleta porque no están incluidos en algún punto los cultivadores, que somos los que alcanzamos el conocimiento en primera instancia, hay como una pequeña luz verde porque se va a abrir este registro y que probablemente va a haber una tarjeta para aquellos cultivadores que tengan en su casa o familiares que puedan cultivar. Pero aquí en este punto como que quedaría fuera los amigos, vecinos, solo contempla familia. Brenda, fue una intervención entonces de la Policía de Córdoba y ha tomado posteriormente ante la denuncia participación el Juzgado Federal número 2 de Córdoba. Exacto, y vos sabés que es la primera vez que llega a tiempo un abogado de los nuestros, ¿verdad? Porque otras veces simplemente se llevaron las plantas, pero esta vez llegó mi abogado, con lo cual cuando pidió la orden de allanamiento no existía y como yo ya vengo diciendo, esto no es la primera vez que me pasa, quizás a lo mejor justo esto es una coincidencia, ¿no? Pero esto ya lo vengo denunciando en las audiencias públicas. Ahora, ¿por qué? Por el otro lado, sí. No, le quería consultar, lo que se determina inicialmente, por lo menos en la versión oficial, es que había más de 100 plantas de marihuana que estaban ligadas con el trabajo que usted mismo realiza con el uso terapéutico. Y bueno, por decirte que yo me enteré por unos medios de Catamarca que hablaron a unos medios acá en Córdoba, que por ejemplo en la legislatura de Catamarca había un lío bárbaro con los padres y tengo entendido que tanto los de Tucumán como los de Catamarca mañana van a estar haciendo una presentación aparentemente en Tribunal Federal, porque ellos lo que están solicitando entre otras cosas también es no quedarse sin esos aceites y se han secuestrado aparte de las plantas bastante cantidad de aceite en un procedimiento viciado que es nulo, ¿no? O sea, Brenda, que se han quedado sin los insumos y sin el aceite que iban a utilizar no solamente usted, sino también otras familias que dependen de usted. En realidad somos un grupo bastante grande, entre todos nos ayudamos. Yo por mi cantidad de años en esto, yo vengo desde principios de 2000, ¿no? En la pelea, ¿no? Y más o menos en el 2011-2012, que fueron los otros debates públicos en el Congreso, yo ya fui como mamá, porque también mis hijos están en tratamiento, el más chico por enfermedad de Crohn, y desde que nosotros lo tenemos con cannabis, no ha vuelto a tener una sola internación desde los 12 años a los 19, cuando antes eran varias veces al año y las idas a quirófano, ¿verdad?
con lo cual nos vamos a quedar todos sin aceite. Y bueno, tengo entendido que llamó una mamá también porque me tenía que venir a buscar el aceite de su hija y no pudo viajar ayer, y bueno, ya se ha quedado sin aceite y bueno, ya no hay más. Brenda, ¿qué pasaba hasta acá, hasta antes de la aprobación de esta ley que posibilita el uso medicinal? ¿Qué hacían los pacientes? Y me refiero a los pacientes que apelan al autocultivo. ¿Qué hacían con respecto a los costos y a la ilegalidad del uso? Bueno, ese es todo un tema para nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos que apoyarnos a veces en conseguir flores como sea para poder hacernos los aceites. Desde que se empezó a visibilizar en este último, te podría decir, año y medio, 2 años, a las organizaciones canábicas medicinales de todo el país, les ha llovido una cantidad de gente impresionante. Nosotros, lo que yo digo es que nosotros estamos poniendo el cuero por el Estado, pero el Estado nos sigue criminalizando. En este sentido te cuento que también esta es una seguidilla, han habido otros allanamientos, en este caso no es allanamiento, pero han habido otra serie de allanamientos, como por ejemplo la compañera Funaro, Adriana Funaro, también reconocida activista y solidaria con el aceite, a Lautaro, en fin, una serie de personas en estos últimos días, ¿no? Brenda, ustedes advierten que el interés del Estado en tener una potestad directa con la producción del aceite de cannabis está ligada con un mecanismo realmente de control, o hay una visión mercantilista donde también comienzan a aparecer los nombres de algunos laboratorios? ¿Cuáles serían las ventajas de que ustedes pudieran seguir generando esa producción propia del aceite de cannabis? Bueno, yo por un lado te quiero contar, ¿no? La última audiencia pública, volvemos a la última audiencia, estuve en todas, pero volvemos a la última audiencia pública. En la última audiencia pública, de un lado estaba el doctor Carlos Magdalena, que lo bajaron de la audiencia pública, que ya había estado debatiendo también en diputados, dando seminarios también, como yo, en todo el país. Y del otro lado, pegadito al lado mío, estaba un operador de Bayer contando que ya habían desembarcado en Brasil y en Chile. No sé si yo te respondo, no te podría decir. Sé que va a poder producir el CONICET para investigación y el INTA, pero ojalá los cultivadores pudiéramos asociarnos al Estado de alguna forma, más allá de que se tiene que permitir el cultivo porque es un derecho, en cualquiera de sus formas, pero los cultivadores que tenemos experiencia, porque bueno, mira, el cálculo de la revista THC en una reunión en el Congreso no hace mucho, había sacado que más o menos 5 millones de argentinos, por las patologías que cubre, estarían necesitando el aceite, que es más o menos el tamaño de la provincia de Córdoba, decía el compañero de la THC, a la doctora Olga Risti Brenda Austin, cuando estuvimos en el Congreso reunido con Valeria. Brenda, muchísimas gracias por este contacto y ojalá que no solamente se logre esa resolución judicial, sino que se comience a escuchar a los cultivadores para encontrar una solución en la que el Estado tenga evidentemente el control que es necesario, pero que también evite que todo quede concentrado en pocas manos. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, yo te quiero decir una cosa antes que cerremos. Los senadores han pedido hace 2 o 3 días, y esto es importante que lo sepan, que las organizaciones canábicas del país, estamos nucleados en el FOCA, el Frente de Organizaciones Canábicas Argentinas, las organizaciones de cannabis medicinal, para darnos un paraguas de protección, para no ser allanados mientras se implementa la ley, para poder seguir dando la cobertura que venimos haciendo. Pero lo que ha pasado es que yo he quedado en una zona gris, ¿no? Muchísimas gracias por este contacto, Brenda. No, muchas gracias a ustedes. Chao.